Hablamos como tú. Bueno, nadie mejor que el doctor Pedro Roy para refrescarnos muchas informaciones y llevarnos al ambiente que se vivió ese 17 de abril. Las acciones comenzaron el 15, como decía él en la mañana de hoy, pero el 17 en la noche se produce la primera incursión fuerte de la Brigada 2506. ¿Qué pasó con la suspensión? Muy bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué pasó con la suspensión de los bombardeos de la aviación? Mira, eso es uno de los factores que determinan la derrota. Pero yo quisiera brevemente señalar tres elementos que eran pilares del plan que se elabora originalmente durante la administración de Eisenhower. Y descansaba en tres elementos. Uno era el desembarco, era no por Bahía de Cochinos, sino por Casilda Trinidad. Magnífico desde el punto de vista táctico, porque tenía las montañas del Escambray en un flanco y la bahía de Casilda en el otro, de manera que tenían que venir de frente y muy bien protegidos, de manera que era estratégica y tácticamente. ¿Quién cambia eso? El segundo elemento importante era el control de la cabeza de playa, el control aéreo. Era esencial. Hay un email, o sea, un informe, en aquella época no había email, un informe en que la Agencia Central de Inteligencia dice específicamente: es imprescindible destruir la Fuerza Aérea de Castro. Si no se destruye, la victoria no es probable. O sea, era importantísimo destruir la aviación de Castro. Y el tercero, había que avisarle, alertar e incorporar a la resistencia interna, que estaba muy bien organizada, muy activa, para que participara desde el primer momento a lo largo y ancho de Cuba en distintas operaciones de acciones armadas. De manera que esos eran los tres elementos básicos del plan que se elabora en épocas, o sea, que da inicio de Eisenhower. ¿Engañó la CIA a Kennedy con la información? No. El equipo Kennedy, esto se le presenta a Kennedy cuando él gana las elecciones ya en enero, gana las elecciones en noviembre, en enero del año 60. Le presenta, perdóname, en 61. En diciembre del 60 le presentan a Kennedy el plan, que era lo que acabo de decir: Trinidad, Casilda, control del aire necesario para ganar y activa la rebelión interna, que se estuviera lista para incorporarla a ese proceso. En febrero, Dean Rusk comienza con otro grupo de funcionarios del gabinete de Kennedy a decir: esta es una mala idea, Casilda Trinidad es muy parecido, o sea, no se puede ocultar, porque fíjate qué cosa más increíble, querían ocultar la presencia de Estados Unidos en esta operación. Lo mismo hicieron con la muerte de Trujillo y dejaron a los complotados a su exacto, suerte. Que era una operación financiada por el exilio cubano y por inversionistas que habían perdido propiedades en Cuba. Entonces, con ese nivel descabellado, querían evitar que se viera la mano de los Estados Unidos. Dean Rusk dice: no, Trinidad Casilda, no. Y entonces, 4 semanas antes de Bahía de Cochinos, se escoge precisamente la playa de Bahía de Cochinos. No estamos hablando... Que estaba la Ciénega de Zapata. Exacto. Segundo, cuando se da el conflicto que tú hablabas con Stevenson en Naciones Unidas. El fiasco diplomático en Naciones Unidas presenta una foto de un avión como que había desertado un piloto de la Fuerza Aérea de Castro. Y la nariz del avión de Castro, de la aviación de Castro, era diferente al de la brigada. Y Stevenson, y el Roa, el embajador de Cuba, le dice a Stevenson: a usted está mal informado, este avión no es de nosotros. Claro. Y Stevenson llama a Kennedy y le dice: me han engañado, si ustedes no paralizan esta operación aérea, renuncio.
y Kennedy se deja presionar y paraliza el resto de las operaciones aéreas. A Castro le quedaron 7 aviones y con eso ganó. A las 9 de la mañana hundieron al Hudson y a las 11 hundieron al Río Escondido. Y los otros 2 barcos mercantes viejos de la compañía García se retiraron de la bahía. La brigada peleó en Bahía de Cochinos con las municiones con las que desembarcaron y pelearon como leones 3 días, incluso por donde pudieron establecer temprano en San Blas la línea de defensa, nunca rompieron los castristas esa línea de San Blas. El problema fue por Pálpite, donde los paracaidistas, que eran los primeros que llegaban, por un error, y eso ocurre mucho en estas operaciones, sí, solamente se demoren 1 minuto y medio y ya caen fuera del objetivo. Muchos de los paracaidistas que tenían que caer sobre el Pálpite cayeron en el pantano. En la Ciénaga de Zapata. En la Ciénaga. Entonces, Castro logró no romper, pero los combates más intensos en esa zona se dieron en la rotonda de Pálpite, pero que estaba, digamos, como 1,5 cuadras de donde tenía que estar la línea de defensa. Y por ahí fue por donde eventualmente los tanques de Castro rompieron. Ahora bien, después de ese hecho, vino la operación Mongoose en Mata. No, perdóname. Sí. Y el otro fallo es que no se alertó a la resistencia interna. O sea, los 3 elementos del plan inicial no se cumplieron. Cambiaron de Casilda a Bahía de Cochinos, no se eliminó la aviación de Castro y no se alertó a la resistencia interna. O sea que fueron capturados todos en sus casas. Ya ahora estamos hablando la resistencia. Bueno, Castro cogió más de 150.000 cubanos en esas horas fueron finalmente encarcelados. ¿Qué pasó con la operación Mongoose encabezada por Robert Kennedy diciendo la mancha de la presidencia de mi hermano, ya Kennedy muerto, yo tengo que limpiarla? ¿Se termina con el asesinato de Robert Kennedy? Se termina con el asesinato de John Kennedy porque Lyndon Johnson empieza a desmantelar lo que Robert Kennedy estaba... que eran los tines de infiltración. Exactamente. Donde estaba nuestro querido, el inmortal Musculito. Así mismo. Pedro, como siempre, este es tu programa, nos honramos siempre con tu presencia. Y a mí me da mucho gusto. Y con ese conocimiento tan profundo que tienes de la realidad de tu país. Muchas gracias. Al regresar hablaremos... Y siempre el recuerdo y a la memoria de los mártires de la Brigada 2506, que dieron sus vidas por la libertad de Cuba. Así es. Gracias, Pedro. Al regresar hablaremos de China y su creciente influencia económica y política en América Latina, en detrimento de Estados Unidos. Pero antes nos vamos a Cuba, donde continúan las largas filas en las gasolineras y también en las paradas de transporte público, en medio de una nueva crisis de combustible sin solución a corto plazo. Colas interminables en las gasolineras, sin la certeza siquiera de que se podrá llenar el tanque. La escasez de combustible suele ser un problema intermitente en Cuba, pero esta vez se ha mantenido por 2 semanas. El problema ha afectado seriamente al transporte público y, por ende, al comercio, pues muchas personas dependen de ello para poder comer a diario. La isla trata de subsistir con 1/3 menos de la gasolina que normalmente consume, explicó el presidente Miguel Díaz-Canel. Países que tienen con nosotros determinados compromisos para suministrarnos gasolina a partir de los convenios que tenemos han estado también en una situación energética compleja y no han podido cumplir esos compromisos. Y eso ha llevado o ha propiciado o ha ocasionado que de un consumo entre 500 y 600 toneladas diarias de gasolina que el país consume diariamente, en estos momentos estamos con coberturas de menos de 400 toneladas diarias de gasolina para todas las actividades del país. Combustible que también se utiliza para alimentar el precario sistema eléctrico de Cuba. Según las previsiones diarias de la empresa estatal Unión Eléctrica, los apagones se sentirán en el 23% de la isla. El déficit de energía aumentó desde finales de febrero, después de que varias fallas en la red eléctrica nacional dejaran sin servicio a la mitad del país.
Las centrales termoeléctricas tienen más de 30 años de uso, con escaso mantenimiento. El gobierno cubano anunció un plan para mejorar sus condiciones para el verano, así como el alquiler de 8 plantas flotantes para generar energía. Mientras tanto, los cubanos esperan poder ver pronto la luz al final del túnel.